Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Una nueva semana compartiendo con ustedes diferentes realidades, diferentes visiones de nuestra ciudad, nuestro partido, nuestra zona, y en este caso un tema que excede nuestro ámbito y que hoy es mundial, que tiene que ver con la inteligencia artificial, la implementación de la inteligencia artificial y los desafíos que esto propone. Para ello, un programa dedicado netamente a este tema y la entrevista con Federico Álvarez Larrondo, abogado, quien se ha especializado en temas de inteligencia artificial desde la Universidad Nacional de Mar del Plata y desde la Procuración de la Nación para establecer parámetros y protocolos en el uso de la inteligencia artificial. Así como es un corte y enseguida volvemos con ustedes y con esta entrevista Federico Álvarez Larrondo. Black Friday y MDP, del 27 al 29 de noviembre, con descuentos del 20 al 50%. Conoce los comercios adheridos en blackfridaymdp.com.ar. Black Friday y MDP, del 27 al 29 de noviembre, con descuentos del 20 al 50%. Conoce los comercios adheridos en blackfridaymdp.com.ar. Como les dijimos al principio de este programa, la entrevista con Federico Álvarez Larrondo, abogado y docente universitario. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Doctor Álvarez Larrondo, gracias por acompañarnos en Política y Producción en esta tarde marplatense. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos. La verdad, ¿no? Mucho tiempo, sí, es cierto. Charlábamos. Bueno, de tu recorrido en el ámbito académico, en el ámbito profesional, en el ámbito como funcionario, como los distintos espacios donde has transitado, siempre has tenido la amabilidad de enseñarnos algo y de brindarte por completo para lo que a vos te gusta hacer. Y en este caso hace tiempo que no charlábamos y voy viendo y voy escuchando cosas que decís acerca de la inteligencia artificial, que es el tema que por ahí hoy te ocupa, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que en los hechos hace casi 15 años que empezamos a investigar en esta temática y que se fue acelerando en los últimos tiempos y que nos ha traído hasta el día de hoy con varios desarrollos desde la faceta de investigación intelectual y demás que bueno, tratan de acompañar el desarrollo que tiene Mar del Plata en este campo, que hoy lo ubica como uno de los referentes a nivel nacional. En principio estamos hablando de tu actividad académica. Contanos un poco en el ámbito de la Universidad Nacional, en la Universidad Atlántica Argentina. Sí, nosotros en realidad en el año 2018, ante el cambio de plan de estudio de la Facultad de Derecho, donde yo siempre he sido docente desde el siglo pasado, cuando se hizo la modificación del plan, a la por entonces vicedecana, la doctora Berardo, le propusimos el hecho de diseñar una materia que pensara más en el siglo XXI que el siglo XX y cambiar un poco la matriz con la cual la carrera de abogacía se daba históricamente, y generamos una materia que lleva el nombre de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho, que en sus orígenes lo que hacía era, bueno, pensar los escenarios que estamos viviendo hoy. Claro. Que nosotros en ese tiempo que veníamos trabajando, siempre que los ingenieros que formaban parte del equipo se pensaba que iban a ocurrir 2040, 2050, y la verdad es que todo se ha acelerado de una manera vertiginosa y nos encontramos hoy, a partir de 2023, discutiendo cuestiones que en realidad pensábamos que iban a suceder después. En estos primeros 5 años de la carrera, del 2018 al 2023, la idea era justamente, bueno, pensar cuáles iban a ser las legislaciones o cómo regular los desafíos que la IA iba a ir presentando. Creíamos
vuelvo a decir, con mayor periodicidad o mayor pausa, pero a partir del 2023, con la aparición de la IA generativa y sobre todo con la popularidad de ChatGPT, bueno, a partir de ahí todo ha cambiado y de hecho hoy muchos de nuestros alumnos y alumnas, en verdad su examen ya no es solamente una investigación, sino directamente generar herramientas de IA a partir de la posibilidad de ya hoy hacer soluciones no code, es decir, sin necesidad de saber codear, sin saber hacer programas. Bueno, el abogado, ¿dónde se para frente a esto? ¿Es un desafío ético, un desafío intelectual, un desafío industrial? ¿Desde dónde se observa? Qué interesante, porque la verdad es que desde todos esos puntos de vista. A ver, en primer lugar, ¿por qué? Porque la IA se está incorporando al proceso productivo de los profesionales del derecho, ya sea a través del uso de la herramienta para cumplir con su actividad. Y esto genera escenarios preocupantes por un lado y optimistas por el otro. Preocupantes porque, bueno, porque la IA generativa, tal como hoy, por lo menos hasta el presente, se nos da, es una simple herramienta de cálculo matemático que lo que hace es predecir palabras o tokens en realidad, pero bueno, vamos a poner palabras dentro de un contexto determinado. Y obviamente no entiende lo que te está contestando, por lo tanto se puede equivocar. Y de hecho lo que estamos viendo es muchos precedentes jurisprudenciales donde lo que hacen los abogados y abogadas es presentar recursos escritos y demás invocando fallos que por lo general no existen o que si existen no tienen nada que ver con el caso que se está planteando. ¿Y eso por qué? Porque por un lado hay una suerte de creencia respecto de que estas herramientas son perfectas, que son una suerte de oráculo de Delfos, que uno no lo niega, que en muchos aspectos es realmente fabuloso, pero en el campo sobre todo del derecho a la hora de crear ese tipo de respuestas puede cometer errores. Y ahora eso que primero se veía del lado de los operadores del derecho, en primer lugar en el año 2023 se empezó a ver en Estados Unidos, 2024 en Brasil, Australia, bueno, este año lo empezamos a ver en la República Argentina a partir de distintos precedentes que se fueron desencadenando desde mediados de este año y que tuvo ahora un punto cúlmine con un juez que utilizó la herramienta y cometió el error de haber dejado dentro del texto que había tomado y transcripto una de las típicas respuestas que dice ChatGPT diciendo ¿querés que esto te lo mejore? ¿Querés que esto te lo adapte? ¿Querés que...? Y entonces eso llevó a que se declarara la invalidez de la decisión de un magistrado en una causa para colmo penal con todo lo que ello lleva consigo. Claro. Bueno, entonces el abogado tiene que tener las antenas bien prendidas, bien encendidas para no cometer errores. Pero digo, hoy encuentra el abogado una legislación, vamos a suponer que hay un conflicto en una empresa, hay un conflicto sindical, hay un problema que tenga que ver con la inserción de la inteligencia artificial en un proceso productivo. ¿De dónde saca el abogado legislación? ¿Tenemos hoy en la Argentina? En la Argentina tenemos legislación aislada, en realidad son normas que no tienen un hilo conductor, que fueron respuestas que se van dando a medida que cada una de las áreas o campos requieren. Por ejemplo, si estamos en el campo financiero, el Banco Central ya hace 2 años emitió una comunicación en la cual regula cómo las entidades financieras deben utilizar la inteligencia artificial para los distintos procesos. ¿Por qué? Porque es una muy buena herramienta, por ejemplo, para la prevención de lo que hoy estamos viendo, que son los engaños virtuales, a partir de reconocer cuál es el patrón de créditos que saca una persona y entonces si ve que de golpe aparece un día sacando 5 millones de pesos alguien que nunca había sacado nada, bueno, ahí podría dar una advertencia, justamente porque encuentra patrones que se repiten. Tenemos también una regulación del año 2023 de la jefatura de gabinete que establece cómo debe generarse y utilizarse la inteligencia artificial en cualquier organismo público y cuáles son los recaudos que deben ir siguiendo. Luego tenemos una norma muy rara en la reglamentación de la receta electrónica, donde por ejemplo dice que los médicos deben utilizarla ya como apoyo pero nunca como sustituto, y aquí también este es un campo apasionante el de la medicina. ¿Por qué? Bueno, porque la IA, por ejemplo, en donde más se destaca hoy en la actualidad, que es el diagnóstico de imágenes, está empezando a ver cosas que el ojo humano no ve, que el expertise humano no ve. Uno puede llamar hoy al mejor especialista del mundo y tal vez va a mirar una imagen y va a decir, está todo bien, y la IA empieza a decir, no, yo encontré patrones que se repiten en todas las imágenes, que son miles de millones que ella ve, que me permiten avisorar que acá va a aparecer una enfermedad, y entonces ahí estamos en el punto de quiebre donde la inteligencia humana se empieza a ver superada por la inteligencia artificial, y eso también
exige ciertas regulaciones. ¿Cómo debe actuar un médico en ese caso? ¿Le debe cumplir con la ley del paciente e informarle al paciente que una IA está diciendo lo que él no ve? O por el contrario, en realidad sigue siendo un acto médico y por consiguiente el médico es el que decide si le da esa información o no le da esa información. Bueno, estos son los pequeños temas que en nuestra regulación dispersa no está, más allá de esa normativa reglamentaria que dice, bueno, que no puede ser un sustituto y por lo tanto el acto médico en principio seguiría siendo humano, a pesar de que está regulando algo que vuelvo a decir que es receta médica, no es una norma general, no está dentro de la ley de la medicina. Por lo tanto, bueno, es uno de los tantos tópicos que generan la necesidad de algún tipo de regulación no exhaustiva, como la que uno ve en otros puntos del mundo, pero sí que por lo menos pueda dar un marco guía con principios rectores. Black Friday y MDP, del 27 al 29 de noviembre, con descuentos del 20 al 50%. Conoce los comercios adheridos en blackfridaymdp.com.ar. Black Friday y MDP, del 27 al 29 de noviembre, con descuentos del 20 al 50%. Conoce los comercios adheridos en blackfridaymdp.com.ar. En este segundo bloque seguimos hablando de inteligencia artificial con el doctor Federico Álvarez Larrondo. Si nosotros generamos un producto en Mar del Plata que se consume en otro lugar del mundo, una máquina que se genere en nuestra ciudad, que tenga el aporte o el apoyo de la inteligencia artificial para un desarrollo productivo, pero la vendo en Malasia o la vendo en China o la vendo en Europa, como pasa en tantos casos de empresarios de Mar del Plata. ¿Qué legislación debería aplicarse en ese caso? Bueno, aquí hay que diferenciar. Una cosa es si yo vendo el producto, en cuyo caso en realidad lo que estoy haciendo es una exportación, de aquellos supuestos en los cuales lo que yo estoy haciendo es vender un servicio desde Mar del Plata hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo paradójico que se está dando de un tiempo a esta parte es que el grueso de estas herramientas se despliegan en un mundo que no es el que nosotros hemos conocido, que es el mundo físico, sino el mundo virtual. Exacto. En el mundo virtual no hay estados. Más allá de que los estados quieran regular, la verdad es que hoy la información está al mismo tiempo en distintos datasets que están distribuidos a lo largo del mundo. No se sabe bien de dónde está tomando. Y aun cuando lo supiésemos, ahí empiezan otras cuestiones, que es si el país dice, en este caso yo tomo la jurisdicción o yo soy el que va a resolver este conflicto, en los hechos eso mañana le puede impedir utilizar su postura para regular otra situación cuando se dé fuera de su territorio pero impacte a sus ciudadanos. Entonces esto claramente empieza a necesitar por lo menos de algunos puntos en común. El punto es que no va a haber puntos en común. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a dos grandes jugadores que son China y Estados Unidos. Estados Unidos ya ha dicho que quiere ser el líder en desarrollo de inteligencia artificial a partir de sus empresas privadas, y China, a partir de todo el conglomerado y su proyecto del año 2017 con vistas al 2030, quiere ser él el otro líder. Por lo tanto, es muy difícil encontrar puntos de confluencia que van a ser necesarios en un futuro no muy lejano. ¿Por qué? Porque la IA en realidad desmadrada puede convertirse en un peligro, pero por el otro lado, bueno, volviendo a lo que vos planteabas del empresario argentino, el empresario argentino tiene que ver dónde se va a utilizar esas herramientas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, por ejemplo, tiene sí regulación, es la única que ha hecho una regulación integral en el año 2024, y lo que dice en su reglamento de inteligencia artificial es que la normativa va a ser aplicable a toda aquella empresa que esté en cualquier lugar del mundo que tenga como objetivo al público consumidor europeo. Bien. Entonces, si yo estoy en Mar del Plata y mi herramienta que estoy pensando, mi software, está pensado para que lo usen en la Unión Europea, mi inteligencia artificial está pensada para que la usen en la Unión Europea, yo me tendría que sujetar al reglamento de ese bloque económico. Bien, ese reglamento, a grandes rasgos, antes de iniciar esta charla me contabas cómo se compone. Contanos un poco
los niveles que tiene de aplicación. El reglamento de la Unión Europea no se centra en la IA, sino en los usos de la IA. Bien. Esto también es importante marcarlo. En realidad divide en 4 bloques o en 4 áreas que ya venía trabajando. Pensemos que ellos ya desde el 2015 tienen una comisión que está pensando en los impactos 2015. de la IA. Exactamente. Preocupados además por el impacto económico, laboral, etc. Claro. Y en esta regulación obligatoria del 2024, que va entrando en etapas en vigencia, lo que establece son 4 usos de IA. Un uso prohibido, un uso de alto riesgo, un uso de riesgo medio y un uso de riesgo bajo. Un uso prohibido. Exacto, A ver. prohibido. Por ejemplo, prohibido es el uso de IA para reconocimiento facial en tiempo real. Esto de, y yo voy por la calle y las cámaras me van tomando y van... ¿Dónde va Álvarez Larrondo? Exacto, y van recopilando datos de mí, que eso se va cargando obviamente como información y que por lo tanto permite hacer una bitácora, una línea de mi actuación en la vía pública. Prohibido. Eso la Unión Europea dice que no se puede hacer. Se puede hacer solamente con autorización de un magistrado en casos extremos, por ejemplo, ataque terrorista, por ejemplo, pérdida de un menor en una plaza, entonces lo tenemos que buscar en ese momento, pero tiene que haber una autorización judicial o administrativa que lo habilite. La segunda es el hecho de calificación social, esto de poder determinar, como tiene un modelo China, que es, yo pongo un estándar de lo que sería el ciudadano ideal. Esto también es muy interesante porque la normativa china es muy interesante, el razonamiento, después uno lo puede compartir o no, pero el razonamiento es muy interesante. Y uno, a medida que va violando ciertas reglas, va perdiendo, como en el scoring, puntos, y eso después imposibilita acceder a ciertos bienes o servicios. Lo que pasa es que eso también limita la libertad y la creatividad de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ante ello, lo que dice la Unión Europea, nosotros aquí no vamos a aceptar, ese es un uso que está prohibido dentro del entorno de la Unión Europea. Y luego, obviamente, toda aquella herramienta que pueda aprovecharse o manipular a personas que están más expuestas o más vulnerables. Bueno, en ese caso, obviamente, la IA no se puede utilizar para guiar sus comportamientos o conductas. Bien, ahí empieza a jugar también el tema de la discriminación de aquellos que viajan migrantes. En realidad, ¿con eso o no? No, la idea de ellos es que todo aquel que esté asentado en la Unión Europea, no importa su nacionalidad, es objeto de protección. Por bien. lo tanto, en este caso, cualquiera que estuviera en ese territorio es merecedor de este reglamento. Luego tiene las otras 3 categorías, donde la más importante es la de uso riesgoso, vendríamos a decir, que es, por ejemplo, cuando la IA se usa para que administre o para que coordine el funcionamiento de servicios esenciales. Pensemos suministro de electricidad, de energía, gas, etcétera. Bueno, en ese caso eso debería tener previamente toda una auditoría y un estudio de impacto, además de controles y salvaguardas que el Estado puede establecer. Luego está, por ejemplo, el uso en la actividad educativa, en la actividad judicial, en la actividad laboral. Si yo voy a tomar empleados y lo va a decidir una IA, bueno, esa IA primero tiene que estar testeada y validada para saber que claramente no discrimina, esto que vos planteás bien, el tema de que no tenga sesgos, que es uno de los puntos más conflictivos dentro del mundo de la inteligencia artificial. No sesgos porque queramos que tenga sesgos o discrimine, sino que las pruebas que se han hecho hasta el presente lo que demuestran es que la IA, como se entrena con datos, y datos que por lo general hasta hace un tiempo eran exclusivamente generados por humanos, cuando yo le doy todo el conocimiento humano, lo que hace la IA es encontrar patrones que replican las prácticas de los seres humanos. Entonces, si yo en una determinada comunidad no tomaba afroamericanos, la IA va a entender que no tiene que tomar afroamericanos. No entiende que lo está haciendo, pero sí encuentra patrones para decir, bueno, esto no lo adopto. Y después tenés las otras 2 que ya son con menos exigencias porque en realidad no tendrían el impacto que se teme. Bueno, y el otro es el sector salud, y el último es el tema de los autos autotripulados, en cuyo caso también es uno de los supuestos de uso riesgoso. Federico, ¿qué potencial le ves a esto y qué peligros? Bien, potencial hay algo que es muy claro. En materia de salud y de generación de alimentos, muchos de las mentes más brillantes que están generando esto, como Mustafa Suleyman, que es hoy el CEO de DeepMind, que es una empresa que compró en su momento Google, él lo que plantea es el futuro no es viable sin inteligencia artificial.
En primer lugar, ¿por qué? Bueno, porque vamos a necesitar cada vez más alimentos y lo que está haciendo hoy la IA, cuando vos la ves en el campo, en realidad lo que está haciendo es mejorar los rindes. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo hoy te está auditando cuáles son las zonas de mayor productividad, te determina cuáles son las afectaciones que puede haber dentro de un plantío determinado y entonces te va calculando directamente la dosis que tenés que aplicar de los fitosanitarios, etc. Bueno, todo eso lo va a ir mejorando. ¿Para qué? Para que tengamos mejores rindes y para que haya mejor respuesta a la hora de la producción de alimentos. En el campo de la salud, bueno, estamos a las puertas de lo que dicen algunos, como Ray Kurzweil, cercanos a la extensión de la vida gracias a drogas que va a generar la inteligencia artificial. Se plantea que para el año 2032, por cada año que nosotros envejezcamos, vamos a poder recuperar 3 meses de actividad celular, de respuesta de nuestro cuerpo. Y para el 2035, por cada año que envejezcamos, vamos a recuperar un año, vamos a volver hacia atrás, con lo cual en teoría nos quedaríamos en una suerte de estadio con la edad con la cual lleguemos a ese momento, lo que no quiere decir que vamos a vivir eternamente, eso todavía no es viable, pero sí va a extender la calidad de vida. Ahora, eso que por un lado es buenísimo, te empieza a pegar de lleno en las estructuras de los estados tradicionales. ¿Por qué? Y bueno, pues yo tengo un sistema jubilatorio a su vez que está pensado para un tiempo de retiro que obviamente no pueden ser 30, 40 años de todos los ciudadanos, porque claro, eso va a impactar directamente en las arcas, y a eso sumale el reemplazo paulatino de muchos trabajadores y trabajadoras por inteligencia artificial, con lo cual te empieza a desequilibrar la balanza y obliga a los estados a tener que pensar en escenarios totalmente distintos a los que hemos conocido a lo largo de la historia. Federico, gracias por estos minutos. No, al contrario, ha sido un gran gusto tenerte aquí en casa. Un placer inmenso, muchísimas gracias. Black Friday y MDP, del 27 al 29 de noviembre, con descuentos del 20 al 50%. Conoce los comercios adheridos en blackfridaymdp.com.ar. Black Friday y MDP, del 27 al 29 de noviembre, con descuentos del 20 al 50%. Conoce los comercios adheridos en blackfridaymdp.com.ar. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes esta entrevista con el doctor Federico Álvarez Larrondo, dialogando sobre un tema tan importante como la inteligencia artificial, sus implicancias, las cuestiones a tener en cuenta en el manejo de la misma, en el uso de la misma, y es un tema que desde hace 2 años surgió y cada vez viene siendo más trascendente, cada vez más importante, y cada vez vemos diferentes implicancias, diferentes consecuencias del uso de la inteligencia artificial, pero que hoy se lo asimila ya a una nueva revolución industrial donde cambian muchos paradigmas y va a ser muchos cambios desde lo social, desde lo económico, desde una diversidad de aspectos y que queríamos desarrollar en este programa. Y por último, recordarles nuevamente para aquellos comerciantes que se quieran inscribir en el Black Friday MDP a realizarse el 26, 27 y 28, ofreciendo descuentos del 20 al 50% en todos sus productos o productos seleccionados, a ser informados en la página web blackfridaymdp.com.ar, que lo hagan, que no dejen para el último momento, que se apuren, así podemos compartir con ustedes las imágenes oficiales, la gráfica, para que puedan ayornar sus locales, para que puedan decorarlos, para que la gente identifique en su paseo por los centros comerciales cuáles son los locales que participan de Black Friday, aquellos que tienen globos rojos y globos negros, que tienen la cartelería oficial del Black Friday, para que puedan aprovechar a incrementar y potenciar sus ventas con esta acción asociativa de alto impacto del comercio de Mar del Plata, todos unidos. Y por otro lado, para aquellos consumidores que agenden ya 26, 27 y 28 días de oportunidades comerciales en la ciudad de Mar del Plata, día para recorrer los centros comerciales,
previamente para visitar la página blackfridaymdp.com.ar, conocer las promociones, conocer los descuentos, conocer los comercios, conocer por rubros, por centro comercial, por una diversidad de opciones para la búsqueda, para poder anteriormente incluso presupuestar, comparar precios, ir los días del Black Friday con ese mismo presupuesto para poder ver esos descuentos que sean tácitos, que muchas veces se desconfía de este tipo de eventos pensando que suben el precio para luego bajarlo. Hoy el comercio necesita vender, hoy el comercio necesita potenciar sus ventas y el consumidor potenciar su poder adquisitivo. Así que esperemos que en estas fechas, 26, 27 y 28 de noviembre, podamos potenciar las ventas por un lado y el poder adquisitivo de los consumidores por el otro, adelantando ventas navideñas, pero sobre todo consumiendo en la ciudad de Mar del Plata y no a través de plataformas de comercios que no están aquí en la ciudad de Mar del Plata, que significa que los ahorros de marplatenses se van para afuera. Que los ahorros de los marplatenses queden aquí en la ciudad de Mar del Plata, en nuestro comercio local, que es el que luego paga los sueldos locales. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tenga una buena semana.